Continuamos entonces con, disculpen la interrupción, con lo que es el sistema digestivo, perdón, y vamos a ver entonces con las porciones del intestino delgado. Ya habíamos dicho anteriormente que medía 6 metros de largo y que estaba dividido en el duodeno, en el yeyuno y en el ilion. El duodeno es la división más superior, mide aproximadamente 25 centímetros de largo y muy importante, tiene forma de C. El yeyuno aproximadamente mide 2.5 metros de largo y el ilion mide aproximadamente 3.5 metros de largo. El intestino delgado es también importante estudiarlo desde el punto de vista tanto macroscópico como microscópico, porque el revestimiento intestinal tiene unos pliegues circulares con diminutas proyecciones denominadas vellosidades intestinales. Estas vellosidades intestinales son importantes porque hacen modificaciones en la capa mucosa del intestino. Cada vellosidad contiene una arteriola, una vénula y un vaso linfático. Está recubierto por 1700 microvellosidades ultrafinas que reciben también el nombre de borde en cepillo, y las vellosidades y las microvellosidades, que no es lo mismo, aumentan la superficie del intestino delgado, haciendo de este órgano el principal lugar para la digestión y la absorción de los nutrientes. Ya vamos a ir viendo poco a poco la importancia de este órgano del aparato digestivo. Vamos a hablar de la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. Es el segmento más corto, más ancho y fijo al intestino delgado. Y es el único fijo, perdón. Es más corto, más ancho y fijo que hay en el intestino delgado. El asa es en forma de U o de C, como lo vamos a ver más adelante. Aproximadamente mide 20 centímetros de longitud. Recibe los orificios de los conductos muy importantes, pancreáticos y colédoco. Recibe los orificios de los conductos pancreáticos y colédoco, muy importante. La forma de C alrededor de la cabeza, forma una C, perdón, alrededor de la cabeza del páncreas, que ya la vamos a visualizar, donde inicia en el píloro, donde termina en el yeyuno, donde en la flexura yeyuno duodenal. Tiene una porción superior de 5 centímetros, una porción descendente superior, descendente de 7 a 10 centímetros, horizontal sería 8 centímetros y ascendente de 5 centímetros. Entonces aquí lo tenemos al señorito duodeno, obsérvenlo, tiene una primera porción que es la porción superior, una porción descendente que vendría siendo la segunda porción del duodeno, una porción que es horizontal que vendría siendo la tercera porción del duodeno y una cuarta porción del duodeno que es ascendente. Entonces aquí tienen a las 4 porciones del duodeno. Primera porción del duodeno, segunda porción del duodeno, tercera porción del duodeno y cuarta porción del duodeno. Tiene forma de C y aquí en esta C duodenal es donde se ancla el páncreas. Luego vamos a ver lo que es el yeyuno ilion. El yeyuno ilion es la porción más enrollada de este intestino delgado. Comienza en el ángulo o la flexura duodeno-yeyunal. Comprende 2/5 partes superiores del intestino delgado, 2 partes distales al duodeno, mientras que el ilion es 3/5 partes distales a este duodeno. Está ubicado en la región umbilical y el ilion ocupa gran parte del hipogastrio y región pelviana. Tiene de 6 a 7 metros de longitud. Es la porción más enrollada de este intestino delgado. Se le dice yeyuno ilion porque a veces no se sabe dónde comienza uno y termina el otro. Entonces, por lo general,
Dice que el yeyuno son las 2/5 partes superiores y las 3/5 partes inferiores se le dice que se llama ilio. En la pared del intestino delgado vamos entonces a observar esta histología que ya le habíamos dicho. Parte de ella ya la habíamos descrito. ¿Qué vamos a ver en ellas, muchachos? Vamos a ver estas estructuras que son unos pliegues grandes, grandes que hay en ella que se forman llamados pliegues circulares. Estos pliegues que se ven aquí se les llaman pliegues circulares, por eso se colocó todo dentro de este círculo, lo que es el pliegue circular. Estas estructuras en forma de dedo se les llaman vellosidad intestinal. Estas estructuras en forma de dedo. Luego de ellas, entonces vamos a ver que ellas están recubiertas por un epitelio, ¿verdad? Que vendría siendo entonces parte de esa mucosa intestinal constituida entonces por ese epitelio. En el centro vendría siendo su lámina propia, luego se va a continuar entonces con una muscular de la mucosa, si las van observando acá, y luego vamos a tener una submucosa y de esa submucosa, perdón, vamos a tener una muscular externa, que es toda esta estructura que ven acá en este cuadrado, toda esta que tenemos acá, y se va a continuar por último con su serosa. Entonces tenemos aquí estos pliegues circulares gigantes que vemos acá, tenemos a las vellosidades intestinales, que son estas que están aquí en forma de dedo, la submucosa, muscular de la mucosa, y toda esta estructura como tal, descrita como mucosa. Lo único que hice fue desglosar cada uno de ellos. Si tomamos una vellosidad intestinal y la colocamos a mayor aumento, la vamos a ver de esta manera. La vamos a ver acá como epitelio cilíndrico, simple, con células caliciformes en su interior. Observen que aquí están estas células de blanquecinas que son caliciformes. Entonces el epitelio de el intestino delgado, entonces toda esta estructura como tal sería una vellosidad intestinal, si nos preguntan. Pero si nos preguntan el epitelio de el intestino delgado, vendría siendo un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes. Y estas estructuras que se ven aquí, que se han desprendido un poco de las vellosidades intestinales, son las microvellosidades o el borde del cepillo de lo que hablábamos. No es lo mismo microvellosidades que las vellosidades intestinales. El ribete en cepillo es estas estructuras que le permiten entonces a las vellosidades intestinales absorber más rápido los nutrientes y hacerlos y que se integren más a lo que es el intestino. Esta parte de aquí vendría siendo la lámina propia de esta vellosidad intestinal. Entonces toda la estructura, esta que tienes aquí, esta que tienes aquí y esta que tienes aquí, son vellosidades intestinales con un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y que tienen también ribete en cepillo. Vamos ahora entonces a ver lo que es el intestino grueso. El intestino grueso, ya vimos el intestino delgado, tiene un promedio de grosor de 6 centímetros y su longitud es de 1.5 a 1.8 metros. Es decir, no es tan grande como lo que es, o tan largo como lo que es el intestino delgado. Tiene un ciego, que es la primera porción, que mide entre 5 a 8 centímetros y lo vamos a localizar en el cuadrante inferior derecho. Tiene lo de una estructura llamada colon, que en él vamos a conseguir el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide, el recto y por último la última porción de él que vendría siendo el ano. El colon ascendente es una porción vertical al lado derecho del abdomen que se extiende hasta el borde inferior del hígado, que se vendría siendo el ángulo hepático. Este que tenemos aquí vendría siendo el ángulo hepático. La válvula ileocecal permite el paso de material del ilion al intestino grueso, pero no en sentido contrario, ¿no? Que se va a devolver el contenido del intestino grueso al intestino delgado. Esta válvula ileocecal evita esa proyección retrógrada. El colon transverso cruza horizontalmente el abdomen por debajo del hígado, estómago y vaso
formando el ángulo esplénico. ¿Ok? El ángulo esplénico, pero por encima del intestino delgado. Se extiende desde el ángulo hepático hasta el ángulo esplénico, de punta a punta. El colon descendente es la porción vertical del lado izquierdo del abdomen por debajo del vaso hasta el nivel de las crestas ilíacas. El colon sigmoide une el colon descendente ¿a dónde? Al recto. Y el recto son los últimos 17 a 20 centímetros del tracto gastrointestinal y los últimos 2.5 centímetros del recto constituyen el canal anal y la apertura del conducto al exterior es ¿quién? El ano. Entonces aquí vamos a ver lo que es el intestino grueso. Vamos entonces a observar a lo que es el colon ascendente. Aquí vemos a lo que es el apéndice o la apéndice vermiforme o apéndice vermiforme, que es la que vermiforme porque tiene forma de gusano, se le llama así. Y vamos a ver entonces, aquí no se ve la válvula iliocecal, que es la que da paso a lo que es el colon ascendente, el ángulo esplénico, el ángulo hepático, ¿verdad? Ángulo hepático o ángulo cólico derecho, el colon transverso que da lugar al ángulo cólico izquierdo o ángulo esplénico, colon descendente, colon sigmoide, y esto es el recto. Al final tenemos a lo que es el ano. Importante saber de lo que es el intestino grueso es que tiene unas características anatómicas que son propias de él y que no los vamos a ver en ninguna otra estructura. Tiene unas llamadas austras, que son estas elevaciones que observan ustedes aquí en este intestino, que estas elevaciones que ven ustedes aquí son las llamadas austras. Tiene una tenia que es este cintillo ténico o como esta cintilla que pasa en el medio de todo lo que es el colon transverso, son las tenias. Tiene lo que son los apéndices epiploicos, que no son más que apéndices de grasas que hay en él y que son característicos de esta. Y lo otro que tiene de características anatómicas son estos espacios entre austra y austra que también los diferencian. Entonces los apéndices epiploicos, las tenias, el austra son diferencias anatómicas que solamente las vamos a conseguir ¿dónde? En el intestino grueso. Entonces aquí tenemos una visualización mucho mejor en la cual vamos a ver varias estructuras que necesitábamos ver. Vamos a observar entonces aquí a la válvula iliocecal, donde vemos entonces que esta válvula iliocecal termina entonces el ilio y comienza lo que es el ciego, que es esta palabra, este espacio ancho que tenemos acá, y se le dice ciego porque no tiene salida alguna. Tenemos aquí a lo que es la apéndice vermiforme, que es la que nos extirpan cuando tenemos una apendicitis. Entonces tenemos al ciego, la válvula iliocecal, parte de lo que es el ilio, y nos continuamos entonces ¿con quién? Con el colon ascendente. Luego vamos aquí a lo que es el ángulo cólico derecho o flexura hepática, ángulo cólico derecho o flexura hepática. Continuamos con el colon transverso, ángulo cólico izquierdo o flexura esplénica. Nos seguimos con lo que es el colon descendente. Del colon descendente seguimos con el colon sigmoide y de aquí nos seguimos a lo que es el recto, el conducto anal y el ano. El conducto anal tiene un esfínter anal externo. Y aquí también vamos a ver entonces algunas de las características que ya habíamos típicas de el colon, lo que es el intestino grueso, que es la tenia coli o la cintilla ténica, que la observan acá. Tienen aquí también entonces
a lo que son los apéndices epiploicos, que son estas coberturas de grasa que lo ven aquí, apéndices epiploicos que lo ven aquí, muy bien. Esto es parte del mesocolon transverso y esta estructura que tienen aquí, central, y que es muy importante que la conozcan, es el mesenterio, que es el que le da irrigación a todo lo que son los intestinos, tanto delgados como gruesos. Entonces, esta estructura que ven acá es el mesenterio. ¿Qué más tenemos por acá? Las austras, ¿verdad? Que son las espacios estos gruesos que ven acá, y los repliegues semilunares, que era lo que se me habían olvidado, que son los espacios que hay entre austra y austra. Hay un espacio que se llaman repliegues semilunares. Entonces son 4 estructuras anatómicas que son características solamente del intestino grueso, que son los repliegues semilunares, las austras, ¿verdad?, la Taenia coli y los apéndices epiploicos. Vean que estas estructuras anatómicas ustedes no las han visto en ningún otro lugar. Vamos a continuar entonces con lo que es, para definir un poco lo que es el apéndice vermiforme, para darle finalidad o finalizado este otro grupo de lo que es el aparato digestivo, y continuar con lo que es peritoneo y las glándulas anexas. Es un órgano accesorio del sistema gastrointestinal, mide aproximadamente entre 8 a 10 centímetros de largo, suele encontrarse justo detrás del ciego o por encima del borde pélvico. Actualmente no se conoce una función clara, se dice que puede ser parte del sistema inmunitario, y la apendicitis es la inflamación de esta apéndice vermiforme. A este punto de McBurney es un punto que a la exploración es positivo cuando decimos que hay una apendicitis. Y este es, bueno, iba a ser la segunda parte, pero es la tercera, para continuar entonces con peritoneo y glándulas anexas y así finalizar el tema de sistema digestivo. Muchas gracias.